Introducción. En este trabajo hablaremos de 7 países previamente definidos por nuestra docente, con la idea de dar a conocer la importancia de tener el conocimiento de la cultura, historia, costumbres y modos de cada país con quien pensemos establecer algún negocio. En México, su estética se basa en su gastronomía, sus paisajes, sus costumbres y tradiciones. En cuanto a actitud de negocios, siempre se trata de comenzar con el pie derecho. La educación se basa en 3 tipos: básico, medio superior y superior. Y en cuanto a religión, la población mayormente es católica. El idioma es el español, aunque existen diversas lenguas. Y en cuanto a organización social, se divide en 3 clases: baja, media y alta. Para considerar hacer negocios en México, se debe considerar el idioma, tener en cuenta los títulos profesionales, tener una comunicación constante, hablar del entorno, saludar, dar pequeños detalles, tener seguridad y estar bien vestido. En Argentina, su cultura es una mezcla. Está teniendo una ideología con pensamientos más liberales. Su idioma es el castellano, aunque también su segundo idioma es el inglés. En cuanto a religión, mayormente son cristianos. En educación, esta está comprendida en 4 niveles y 8 modalidades. Para hacer negocios en Argentina, se debe considerar el ser puntual, ser un buen anfitrión, prepararse una buena conversación, tener en cuenta los horarios y crear relaciones. En Francia, la educación es gratuita desde los 6 hasta los 16 años. Su cultura son sus calles, museos, exposiciones de arte y demás manifestaciones artísticas. Su estética es bastante común y copiada, dando un aspecto elegante. Sus actitudes mayormente tienden a ser tercas y en ocasiones pesadas. En cuanto a organización social, esta está basada en desigualdad y privilegios, antes siendo distinguidas en clases sociales como el clero, nobleza y estado llano. En cuanto a religión, estos son mayormente cristianos. Se debe considerar para hacer un negocio su arte, su historia y gastronomía, saber que su negociación es lenta, acostumbrarse a hacer negocios en la hora de almuerzo, hablar con gente de alta jerarquía, negociar punto por punto, hablar su idioma, crear un ambiente formal y reservado, tener una buena vestimenta y saber acerca de sus horarios. Corea del Sur, en cuanto a cultura, es una mezcla de tradiciones y modernidad. Su religión es diversa. Mayormente no son religiosos o contienen religión tradicional o cristianismo. En estética, estos realmente cuidan sus pieles y les gusta tener una estética innovadora y moderna. En cuanto a actitudes, estos son más conocidos por tener un gran respeto hacia la educación y hacia las personas. Su idioma es el coreano y en organización social, esta es una república democrática y presidencialista. Se debe considerar para hacer negocios tener unas buenas relaciones. Saber que a menudo las negociaciones se realizan en grupo. Tener un intérprete profesional. Utilizar frases cortas y no usar tecnicismos. Y ser bastante puntuales. En Nigeria, su cultura es más conocida por su literatura en inglés y su música popular. Su religión dominante es la cristiana y en cierta parte la musulmana. En cuanto a idioma, hablan el yoruba, el igbo y hausa, además del inglés. Su educación está supervisada por el Ministerio de Educación.
Se debe de considerar para tener negocios con Nigeria, tener una idea del entorno empresarial del país, crear negociaciones de éxito, aprender las normas de protocolo en los negocios, entender cómo esto afecta a sus negocios, tener información previa del país, ser puntual, saludar bien, saber los nombres y títulos, crear una charla preliminar, saber los estereotipos culturales, las costumbres en la mesa, regalos de empresa y una buena forma de vestir. En Estados Unidos, su cultura se basa más en el deporte, la música y las artes. Mayormente, estos son cristianos. En cuanto a la educación, estos empiezan desde los 5 o 6 años en el jardín de infantes, para luego proseguir con la primaria, secundaria y preparatoria, además de un nivel superior en la universidad. Su idioma en sí no es oficial, ya que aunque muchos en gran parte hablan inglés, este cuenta con bastantes habitantes, los cuales llegan a hablar más de 350 idiomas. En cuanto a actitudes, estos suelen ser muy patrióticos. Y en estándares de belleza, estos son realmente inalcanzables. A consideración, para emprender un negocio en Estados Unidos, debemos dominar el lenguaje corporal, saber hablar inglés, pronunciar de manera clara, demostrar respeto e interés por su cultura, saber las necesidades de su sector y ser empático, utilizando referencias locales. En India, su cultura es bastante rica y diversa. Su estética habla por sí misma, ya que cada vestimenta tiene un símbolo. En cuanto a religión, hay una gran variedad, siendo la más dominante el hinduismo. En cuanto a educación, esta se divide en 4 niveles: primer ciclo, segundo ciclo, primer ciclo, ahora de secundaria, y segundo ciclo de secundaria. Su idioma oficial es el hindi y algo de inglés. Y en cuanto a organización social, esto se divide en la clase sacerdotal, la clase dirigente, los artesanos, agricultores y comerciantes, y los trabajadores manuales. Siendo un país complejo, hacer negocios aquí es algo complicado. Sin embargo, tener un buen comportamiento, una buena etiqueta y un enfoque bueno puede adaptarnos y conseguirnos un espacio en sus negocios. En conclusión, podemos decir que es sumamente importante conocer lo básico de las culturas de los países en donde nos interese hacer un negocio, ya que con esto lograremos un buen resultado y crecimiento empresarial.